Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa tarde, que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes como cada sábado en nuestro sábado juvenil. Hoy me acompaña como cada sábado mi hermana Paola Martínez. Dios te bendiga, Paola. Dios te bendiga, hermana Cindy, más que un honor y agradecida al Señor por permitirnos estar en otro segmento de los sábados juveniles, que sabemos que son de mucha bendición sobre aquellos que nos están escuchando. Así es de mucha bendición porque así como decíamos en sábados anteriores, nos ayudan tanto como iglesia, como persona, o sea, nos edifica para un cambio eclesial como en lo personal y es de mucha edificación, así con el tema que traemos en este sábado que será de mucha bendición para cada una de las vidas. Amén, amén. Y no vamos a dar inicio sin antes bendecir primero la vida de cada persona que está conectada con nosotros. Bendecimos su vida de manera especial, declarando palabra de vida, palabra de restauración y de transformación para cada uno de ustedes. Así como a nuestra pastora Elizabeth Monciones de Olio, declaramos palabra de vida. Declaramos cobertura especial de Rey de Reyes y Señor de Señores para, para la vida de ella y así como de cada televidente. Y vamos a tener la palabra en Proverbio 1 a partir del versículo 7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que vengas a establecer tu orden en cada una de nuestras vidas, que sea tú descendiendo de manera especial en cada uno de nuestros ser y vengas ministrando en cada hogar que está conectado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Paola, hoy con un tema que así como cada sábado es de mucha controversia, pero que a la vez de mucha bendición. Y hoy vamos a estar hablando de volviendo al principio moral. ¿Qué tú me podrías decir de volver al principio? ¿Qué es la moral? ¿Qué podríamos definir con ese término? Sabes que es un punto muy importante, porque volver, debemos arrancar por ahí, volver. Si vamos a volver era porque estábamos antes, o sea, estábamos en ese punto de partida y nos retiramos por X o Y a otro punto y necesitamos volver al principio, necesitamos retornar, ubicarnos en la posición donde estábamos anteriormente. Entonces ya sabemos que un principio es algo que se construye como una base, como una zapata sobre algo o sobre alguien. Principalmente sobre los seres humanos que vamos creciendo en principios, en valores y en estatuto. Y por eso surgen también nuestras leyes y nuestros reglamentos para fortalecer esos principios que vamos formando. Pero la moral, que tiene mucho que ver con la parte física y también esa parte intangible de cada ser humano, que son las emociones, esos sentimientos, esa parte que puede ser juzgada por los demás, que es la moralidad, y vemos los actos inmorales y una vez comenzamos como con la ametralladora y comenzamos a juzgar las personas. Entonces, volver al principio moral, entonces necesitamos volver a un punto que hemos perdido. Es así como tú dices. Si nosotros nos vamos al contexto del principio, es como tú dices, hemos estado en ese lugar y de manera inconsciente nos hemos movido. Es como si estuviéramos en una fila y yo era la primera y me moví y pasé a ser la quinta. Entonces, para yo ser la primera, ¿qué debo de hacer? Moverme para mi primer lugar donde yo estaba en el origen. Es algo que llama la atención y así como decía en el inicio, él es un tema un poco controversial porque estamos diciendo que debemos de volver al principio, pero de algo muy importante, al principio moral. Y al inicio del programa leímos la lectura de una palabra de Proverbios que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros estábamos preparando este tema, fue algo que ministró nuestro ser, porque en estos tiempos se está viviendo nuestra sociedad algo que mucho tiempo no se estaba viviendo, que era cómo los principios se han ido olvidando. Y en estos últimos sábados hemos hablado de valores, de principios, de cualidades que de manera inconsciente la sociedad ha ido perdiendo. Entonces, ¿qué nosotros queremos decir? Nosotros tenemos que volver al origen.
al origen, cómo fuimos formados y cómo sociedad nos fueron inculcando nuestros padres. Fíjate que dice el mismo proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y dice que no despreciemos el consejo o la disciplina sabia de nuestros padres. Y es algo que nos debe de llamar la atención, como la misma palabra nos manda a escuchar con mucha sabiduría el consejo de nuestros padres y aún de las personas adultas, Paola. Amén. Sí, sabes que mientras leías el verso me vino algo a la mente que quizás el público también en este momento se está preguntando, pero ¿cómo vuelvo al principio de la moral? ¿Cómo vuelvo al punto de partida si quizás perdí la ruta? Si quizás ahora el camino está enlodado, está manchado por la inmoralidad, por la falta de respeto, por el dolor, por la desesperanza, porque muchas veces partimos de un punto hacia otro pensando que el otro punto hacia donde vamos va a ser lo mejor. Sin embargo, nos encontramos con una realidad diferente y es ahí donde nos sentamos y decimos, ¿cómo vuelvo a donde, realmente a donde debía estar? De donde me fui, cómo retorno sin ser juzgado, porque muchas veces el tema no es regresar, sino cómo voy a volver, sin que la gente me acuse, sin que la gente me juzgue, sin que la gente vea mis debilidades que ahora han sido expuestas en mi realidad. Mira, es importante lo que tú acabas de decir y lo decíamos de manera particular al inicio. Si yo estaba en una fila de un banco, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, y era la primera, y me moví hacia el baño a hacer otra cosa y vuelvo al inicio, mucha gente me van a juzgar, me van a decir, pero tú te fuiste, perdiste el turno, y eso lo estamos viendo de manera secular. ¿Qué tú entenderías que pasaría de la manera moral? Y es algo que tú nos estás diciendo. Volver al principio moral, muchas personas nos pueden acusar, muchas personas nos pueden señalar, pero no quiere decir que sea imposible. Nuestra sociedad ha ido perdiendo principios que de manera inconsciente se lo estamos inculcando a nuestros niños. ¿Por qué te digo de manera inconsciente? Porque han venido perdiendo importancia en cada uno de nuestros seres. Y en sábado anterior hablábamos de la lealtad y la integridad. Y vemos cómo a nuestros hijos le está costando ser leales e íntegros. Y a ese principio que nosotros queremos volver. A mostrar a nuestros hijos que vale la pena ser íntegro, que vale la pena ser leales y que vale la pena tener valores que se han formado dentro de nuestra sociedad. Si nosotros vamos al consejo de principios, señores, son cosas que son eternas, correctas y se deben de cumplir. Desde ahí debemos de partir, porque estamos hablando del principio de un lugar, pero hay principios morales que aunque usted no lo cumpla siguen siendo principios, que son eternos y son inquebrantables, y un ejemplo de eso son la palabra de Dios. A pesar de que muchas personas no cumplan la palabra de Dios, no dejan de ser principios morales, de ser principios que se deben de cumplir, y a eso es que nosotros nos queremos referir en ese día. Es que nosotros debemos de volver a esos principios que son eternos, que son universales y que se deben de cumplir dentro de nuestra sociedad. Claro, sí, sabes que mientras mencionaba el tema de principio y hacías el énfasis de que los principios son inquebrantables y aparte de que son inquebrantables, son innegociables. Y nos encontramos en la historia de la palabra cuando Nicodemo se encuentra con Jesús y Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esta palabra. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre para nacer? Nos cuesta. ¿Cómo voy a volver a la moralidad de donde yo me fui? ¿Cómo voy a volver a nacer? Era lo que se preguntaba Nicodemo, para realmente ser una nueva criatura y seguirte como realmente lo debo ser. Y Jesús le dio la palabra clave en ese momento. No, tú no tienes que volver al vientre de tu madre. Tienes que decidir renunciar a tu vieja vida, tienes que renunciar al pasado. Y en el segmento anterior hablábamos sobre el tema de la vasija. ¿Qué hay en tu vasija? No sé si te detuviste durante la semana a analizar ¿qué hay en mi vasija? ¿Qué es lo que he enmendado, que he comenzado cuando el plato está roto? Y esto lo vemos en muchas casas, el plato que yo más amo, el plato que yo más adoro, y compro plato y traigo plato, y me traen plato, y sigo con el plato que está guillado, y comienzo a ponerle el remiendo, le comienzo a echar la cerita, pero ya el plato está roto.
En cualquier momento se va a quebrar. Eso mismo pasa con nuestra vasija. ¿Y cómo volvemos al principio? Solamente hay una base, solamente hay un fundamento para volver al principio y es Cristo Jesús. No podemos volver al principio si no reconocemos que necesitamos ir al principio, que reconocemos que necesitamos realmente ir a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Volver al principio general y que inició desde la fundación del mundo, que inició con Adán y Eva, que inició desde la creación, Cindy. Desde la creación, mira, ese ejemplo que tú estás dando, que lo hablábamos el sábado anterior de la vasija, me llega a memoria el mensaje de nuestra pastora Wendy Osorio, que bendecimos su vida de manera especial. Y ella hablaba de que nadie toma un vestido nuevo, lo rompe para enmendar un vestido viejo, que a pesar que te pueda gustar el viejo, tú sabes el valor que tiene el nuevo. Y eso nos hizo meditar y ella decía que eso Dios se lo ministró con una ropa que ella tenía guardada de años y ella decía que ella iba a volver al mismo peso para ponerse esa ropa. ¿Por qué ella llegó a colación de ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros dejamos cosas guardadas en nuestro ser, esperando el momento preciso. ¿Qué te quiero decir con eso? No perdonamos porque esperamos que la otra persona se nos acerque o ponemos señales a Dios con algo que ya desde el inicio Él nos dijo que debíamos de hacer. Ponemos señales para ser leales, íntegros o para caminar en los principios y en los estatutos de Dios. Ya es tiempo de nosotros reconocer, así como tú decías, de dar o tomar la decisión de botar el plato que está quillado. Es quitar esa vasija que verdaderamente ya no tiene otro uso, a pesar de que nos gusta, y es tiempo de sacarla y botarla, porque no nos está haciendo la función que debe de ser. Y es que si yo voy a tu casa, Paola, tú no me vas a poner el plato roto o quillado, entonces ¿para qué lo tienes guardado? Si yo quiero mostrar la mejor versión mía delante de ti, debe de ser también la misma detrás de cámara. Tenemos que ser la misma persona y eso lo hablábamos con el tema de la integridad. Pero hoy cuando hablamos de los principios queremos recordarte ese. No es tan solo yo mostrarte a ti, Paola, algo diferente, es ser algo diferente. Y así como tú lo decías, que está instituido desde Adán y Eva, porque la palabra de Dios es inquebrantable y no cambia a través de los tiempos. Somos nosotros que cambiamos a través de los tiempos por circunstancias y actitudes que nos puedan estar sucediendo. Amén, Cindy. Sabes que muchas veces las personas que nos están viendo piensan que somos personas que no tienen debilidades, que estamos aquí pero que quizás no tenemos pruebas, que no estamos en el proceso, que somos vasijas perfectas. No, somos vasijas quebrantadas al igual que tú. Somos vasijas que identificamos dónde estaba el quiebre y reconocimos que necesitábamos a alguien que restaurara nuestra vasija, pero no cualquier persona, sino al alfarero, porque nadie va a llevar vamos a suponer que tú tengas un perrito, Cindy, y se te enferme, tú lo vas a llevar donde un odontólogo. Jamás. Lo va a llevar donde el veterinario, que es el que tiene la especialidad para atender el animal. Ahora bien, ¿a dónde nosotros debemos de ir? ¿A dónde debemos volver? ¿Hacia quién debemos llevar nuestra vasija y reconocer primero que estamos quebrantados, que estamos heridos, que necesitamos ser restaurados, que necesitamos ser llenos de la presencia del Señor? Porque muchas veces no reconocemos, como tú decías, Cindy, o sea, la falta de perdón, que hemos cementado nuestra vasija en esas heridas y esas manchas que le ha ido arropando, la tratamos de maquillar. ¿Con qué? Con falta de perdón, con el orgullo, con el yo soy así, este es mi carácter, a mí no me corrija, no, porque yo soy el que tiene la última palabra. Y muchas veces las relaciones, los matrimonios terminan destruidos, los noviazgos, porque nadie quiere ceder. Y es el momento de identificar hacia dónde vamos de ir para volver al principio. ¿De mano de quién voy a volver al principio? Que esa es también la parte de la base fundamental. Nos vamos a encontrar a muchos en el camino que van a estar dispuestos a tomarte de la mano, pero no llevarte al principio original. Al principio original, wow, Paola. Y eso que tú decías de los matrimonios, lo podemos ver en este tiempo, porque nadie quiere ceder. Terminan divorciándose simplemente por no volver al principio, y el principio era volver al amor que los unió. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hemos olvidado el principio? Y hay una historia o una parte de la Biblia que habla
me parece que en Apocalipsis de las 7 iglesias, donde Dios manda a una de las iglesias a volver al primer amor. Y eso a mí me llama la atención porque muchas veces tenemos que hacer eso. Muchas veces nos desenfocamos y nos llenamos de tantas obras, de tantas cosas, que se nos olvida lo real, que se nos olvida que uno de los principios o una de las ordenanzas de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo que estamos haciendo verdaderamente nos acerca a Dios o nos aleja un poco de Él. O lo que estamos haciendo dentro de mi matrimonio me está acercando más a mi pareja, o lo estoy haciendo simplemente para alejarme un poco más de ella. Simplemente estamos volviendo al principio para ser llenos o para enfocarnos al propósito, o simplemente por un mandato que ni sabemos por qué lo estamos haciendo. Hoy te queremos invitar a ti a volver al principio moral, a volver aquellas cosas que de manera inconsciente dejamos de hacer, a volver al inicio, a esos mandatos, a esas obras que nosotros hacíamos para nosotros poder ministrar a otros, así para el reino de Cristo Jesús, hacer las cosas que hemos olvidado simplemente por añadirnos al día a día y a sobrevivir a un mundo que se le ha olvidado amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sí, sabes que quizás muchos oyentes en este momento estén diciendo, claro, se te hace fácil a ti decirme que vuelva al principio cuando tú no sabes el por qué yo salí. Tú no sabes cuáles son las cicatrices que tiene mi vasija y cómo esas cicatrices se fueron agrandando a medida que fue pasando el tiempo. Cómo la persona sobre la cual deposité mi lealtad, mi integridad, mi confianza, mi honestidad me traicionó. Como mi primer amor, que duré quizás 9, 10 años de noviazgo, terminó destruido por alguien que llegó de la noche a la mañana. Ah, es que se te hace tan fácil porque tú no tenías un amigo que fue de tu infancia y todavía no te ha traicionado. Óyeme, ¿sobre quién está puesta tu confianza? Aleluya. ¿Sobre quién fue puesta tu base? Y entonces ahí donde tenemos que analizar sobre quién está puesto tu principio. Se supone que el principio es algo inquebrantable. Como seres humanos podemos fallar. Y hoy es el momento de preguntarte, ¿nunca has fallado? ¿Nunca has lanzado la primera piedra? ¿Siempre has sido justo? ¿Siempre has hecho lo correcto? Porque a veces miramos a los demás y comenzamos a juzgarlo y a maltratarlo. Pero ¿y cuando hemos estado en esa posición? ¿Qué hemos esperado de los demás para nosotros? Wow. Paola, y ahí cuando tú estabas hablando me llevó al pasaje bíblico, donde cuando la mujer que fue encontrada en adulterio o en fornicación fue acusada, y Jesús marcó la línea y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué le digo eso? No es que venimos a juzgarlo en esta hora, sino como tú decías, cuántas veces somos nosotros que estamos puestos desde la otro lado. Somos nosotros quien juzgamos, sin recordar que en un momento pasamos por esa tribulación o por esa situación, o sin darnos cuenta, somos de los que olvidamos nuestros principios por llegar a un lugar o a llegar a una posición, olvidándonos de qué fueron las enseñanzas que Dios nos dejó o cuáles son esos principios a los cuales debemos ser fieles. ¿Cuántas veces nosotros por alcanzar algo se nos olvida nuestro principio moral o nuestro principio eclesial en el cual debemos ser fieles? Cuando a veces dejamos de ser íntegros para alcanzar no tan solo una posición, hasta para poder estar dentro de un grupo, para no perder una amistad o para no perder algo que es de real importancia para nosotros. ¿Cuántas veces se nos olvida los mandatos de Dios? Y me llama la atención cómo ese proverbio nos dice que no nos, o sea, que escuchemos en sabiduría la instrucción de nuestro Padre y que no despreciemos las enseñanzas de nuestra Madre, porque adorno de gracia serán para nuestra cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos olvidado, Paola? Así es, Cindy. Pero también hay hijos que recuerdan esa palabra, pero las palabras que recibieron quizás de sus padres durante su niñez fueron palabras de maltrato, palabras hirientes, porque también están aquellas vasijas que hoy dicen, estoy destruido. Es que quienes me quebraron eran aquellos que debían ayudarme a restaurarme, eran aquellos que se supone que deberían haber cumplido esa palabra que dice proverbio para que yo hoy honrara a mis padres. Y cuestionan muchas veces a Dios por el proceso,
por estar en la situación o la condición en la cual se encuentran actualmente. Y quizás en ese momento dice, claro, a ti tus padres no te abandonaron. A ti tus padres no te dijeron que tú eras un inútil, que tú no servías para nada, que tú eras lo peor que me había sucedido en la vida. O quizás tú nunca vas a llegar a nada. Y me esforcé para llegar a ser alguien simplemente para demostrar a mis padres que yo sí iba a ser alguien y que ellos han sido los fracasados. Sin embargo, hay otra realidad. El Señor está diciendo que volvamos, que regresemos, que perdonemos, que estemos dispuestos, aún no importa cuán quebrada está la vasija, porque también hay hijos que quisieran restaurar la relación con sus padres y dicen, no, es que eso se quebró hace años. Óyeme, no importa el tiempo que tenga quebrada la vasija. Dios sabe cómo poner cada pieza en su lugar, porque Él es el alfarero. ¿Y quién más que Él para saber cuál es la pieza clave que va a restaurar la relación entre padre e hijos? Ay, Jehová. Y tú lo dices desde el ámbito de padre e hijo, pero ¿cuántas relaciones han sido quebradas? De esposos, de amistades, de hermanos, que simplemente se han dejado de hablar por no ceder ninguna de las partes. Y así como tú decías, Dios hoy te invita al principio del perdón. Hoy Dios te invita a que olvidemos qué tan quebrantado estamos, sino a volver a recordar que así como dice la palabra del Señor, que hasta 70 veces debemos de perdonar a nuestros hermanos. Y no tan solo a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Esto, la vida no trae un manual, Paola. La vida no trae una manera tan fácil de nosotros vivir para no ofender o lastimar a alguien. Muchas veces aquellos que lastimen es porque de esa manera aprendieron. Muchas veces es que no le han enseñado un principio, no tan solo moral, sino un principio de vivir. No tuvieron un padre que supo guiar y como no tuvieron esa guianza de esa misma manera, lo vienen haciendo por años. Amén, Cindy. Es que hay una base y hay un principio que se debe recordar. Todo el que hiere ha sido herido. Porque el que tiene amor va a dar amor. Fíjense algo en nuestra sociedad. ¿Quiénes son aquellos que están hiriendo? ¿Quiénes son aquellos que están causando maldad? Son personas que la misma sociedad lo ha desechado, lo ha juzgado, en lugar de extenderle la mano. Son aquellos que necesitan de una alerta que van transmitiendo desde que son niños y van anhelando, deseando a alguien que le dé un poquito de amor, pero como lo único que reciben es el rechazo, es la maldad, eso mismo comienzan a dar. A veces vemos quizás a un ladrón y dice, no, es que ese es un desarmado, ese no tiene sentimiento. Es que alguien le mató los sentimientos. O viene de un escenario de tanta escasez, que eso fue lo que aprendió, de esa manera poder alcanzar o lograr algo. Es muy fácil, como tú decías, sentarnos en la silla de juez sin ver el aspecto del juzgado o cuáles fueron las circunstancias que lo obligaron de ser esa manera. Pero no por eso podemos justificar las cosas que debemos de cambiar y ser transformada por el Señor, sabiendo que todo principio viene descendiendo de lo alto, no tan solo de la manera eclesial, hasta de la gubernamental, porque hay dos clases de principios. Está el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová que viene a través de su palabra, pero también vienen principios que vienen gubernamentales que debemos de cumplir. Hoy nosotros te invitamos a ti a evaluar cuáles son esas cosas que debemos de dejar, de que o aquellas que dejamos de hacer, y hoy Dios te invita a volver al inicio, a volver a ese principio moral, a ese principio eclesial que tú has olvidado o has dejado de hacer. Así como decía nuestra hermana Paola, es muy fácil nosotros decir hoy te invitamos a cambiar, hoy te invitamos a recordar a amar. Y nosotros sabemos que cuesta, pero hoy Dios quiere sanar, hoy Dios quiere hacer esa restauración que tú necesitas. Amén. Así como el Señor le salió al encuentro a la mujer samaritana en el pozo, sabemos que hoy también está saliendo el encuentro a través de cada oyente que lo está visitando y que está ministrando sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque vales mucho. Tu vasija no tiene cualquier valor. Tu vasija fue formada en el trono de la gracia y enviada aquí a la tierra con un propósito. Y como fuiste enviado con un propósito, se supone que sobre tu vida debe cumplirse el diseño divino.
pero debes estar dispuesto a ser moldeado por el alfarero, así como vemos que el alfarero toma el barro en sus manos y comienza a darle forma. Imagínate en las manos del alfarero. ¿Cuántas cosas maravillosas puede hacer el Señor a través de ti si decides volver al principio original, volver a la base? El Señor lo hizo con Pablo. Pablo estuvo errado durante años y pensaba que estaba bien, Cindy. Caminó muchos años persiguiendo a aquellos que hablaban de la verdad de Cristo. Sin embargo, él pensaba que era el que tenía la verdad. Muchas veces pensamos nosotros que somos los que estamos en lo correcto y comenzamos a maltratar a aquellos que realmente tienen la verdad. Pero llega el momento donde llega el Rey de Reyes y Señor de Señores y le da un giro y un cambio a tu vida y te das cuenta que lo que tú pensabas que era amor era destrucción para otros. Entonces el Señor comienza a moldear tu vasija y a quitar las etiquetas, a quitar los prototipos, como mencionamos en el segmento anterior. Hay prototipos que han venido a ocupar la posición de Cristo. Han venido prototipos que han venido a ocupar la base, el principio original de la fuente de vida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como tú decías, Paola, romper esos prototipos cuesta. Cuesta lo que por años te han enseñado o tú has aprendido. Cuesta a nosotros romper esa vasija y volver al diseño original. Pero para Dios no hay nada imposible. Hoy nosotros sabemos que como jóvenes es difícil nosotros estar en una sociedad que de manera inconsciente nos está empujando a que nos olvidemos de los preceptos de Dios, donde para alcanzar algo no importa lo que hagamos y solamente las cosas materiales son valoradas. Pero hoy nosotros te invitamos a otro aspecto de vida. Hoy nosotros te invitamos a que el que nos bendice, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cambie y transforme tu vida. Que no importa lo que el mundo te ofrezca, nosotros vivir en integridad y estar en los principios de Dios vale la pena. Nosotros hablábamos en el programa anterior de Sadrach, Mesach y Abednego y vimos cómo Dios le dio la victoria simplemente por estar en el principio, Paola, por mantenerse en la palabra del Señor, por no olvidar lo que habían aprendido. Ahí Dios le dio la victoria. Que fue difícil para ellos, sí fue difícil. Y nosotros sabemos que es difícil, donde una sociedad está siendo muy corrompida con los preceptos de Dios, donde hacer lo malo es lo que vale, Paola, donde lo que nos han enseñado es estar en los principios del hombre, no en los principios de Dios. Amén, Cindy, mencionaste una palabra clave y es que volver al principio original cuesta, pero también duele. ¿Sabes por qué? Porque imagínate en tu piel cuando se descubre que hay algo que realmente no pertenece a ella, y entonces vas donde los doctores y hay que hacer cirugía, quizás un callo o quizás tiene unas espuelas que hay que quitar. Entonces viene el doctor y toma el bisturí. El señor necesita tomar el cincel. Necesita comenzar a quitar todo aquello que se pegó en el camino que no le pertenecía para que puedas volver realmente al principio original, porque no consiste en coger un autobús y regresar al punto de partida, no. Consiste en que ahora hay cosas que hay en ti que no pertenecían a ti y que ahora el alfarero tiene que quitar, pero tiene que quitar con el cincel, Cindy. Y puede doler en el Y camino. va a doler en el camino. Tiene que doler. Y David dijo en un momento que no le daría a Dios nada que no le cueste sacrificio. Ese sacrificio vale la pena. Porque cuando tú veas la transformación y el cambio en ti y la plenitud de Cristo Jesús, tú vas a entender el por qué el maestro tuvo que romper la vasija y hacerla de nuevo. Vale la pena ver lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores está haciendo, no tan solo en nuestra sociedad, sino en una generación que se está levantando con temor de Dios, que ha entendido que no es lo que el mundo le ofrezca, sino que vale la pena caminar y estar en los principios del Señor. Hoy nosotros te queremos invitar a volver al inicio. Te queremos decir que vale la pena mantenerte en integridad, que vale la pena ser leal, que vale la pena caminar conforme a los estatutos de Dios, a esos 10 mandamientos que Dios nos dejó en su palabra, que vale la pena honrar, que vale la pena entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vale la pena, joven, a veces ser rechazado por nosotros mantener un cambio que Cristo Jesús quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Amén, Cindy. Sabes que quizá hay personas que en este momento dicen, pero ¿cómo regreso si en mi barrio van a decir que fracasé?
¿Cómo regreso si siento que al regresar no voy a ser el mismo realmente? ¿Cómo regreso al punto de partida cuando realmente se supone que yo debería estar en otra posición, tanto en lo físico, en lo espiritual y en lo profesional? Entonces, déjame decirte algo, y que es la base de todo. ¿De qué nos vale tener éxito en aquellas cosas que el Señor realmente no nos ha apoyado? ¿De qué nos vale preocuparnos por el qué dirán cuando realmente no estamos inscritos en el libro de la vida? ¿De qué nos vale preocuparnos por las cosas que están, quizás ni estén pensando los demás? Déjame decirte que si la mujer del flujo de sangre seguía escuchando las voces que hacía 12 años le estaban diciendo que no podía salir a la calle, que ella no era digna, ese día ella no se hubiese atrevido a tocar el manto de Jesús. Pero había algo, ella necesitaba volver al principio antes de los 12 años que ella tuviera la enfermedad. Y el día que pensó que debía volver al principio, dijo, hoy, sin importar lo que diga la gente, aunque me tenga que arrastrar, voy a volver al principio original. Voy a volver a estar sana. Voy a volver a ser la persona que yo era antes, que podía salir a la calle, que podía compartir con los demás sin ser juzgada. Hoy va a ser el día que yo provoque que salga un milagro de parte del Señor. Aun cuando yo no sepa si el milagro va a suceder, yo voy a ir creyendo a tocar su manto. Y hoy es el día necesario que tomes tu vasija y le diga al alfarero, mire, estoy aquí y mi vasija está quebrantada. Mi vasija está rota por completo. Mira, la he remendado con el orgullo, la he remendado con la apariencia, la he remendado con el prototipo que el mundo me ha dado. Pero hoy decido entregártela para que tú la vuelvas a su diseño general. Sé que va a doler, sé que me va a costar, sé que el renunciar a esos pedazos van a traer recuerdos que van luego a sanar esas heridas que por años se han mantenido allí. Pero estoy dispuesta a pasar el proceso. Este es el momento, Cindy. Ese es el momento, Paola. Y no voy a añadir nada más porque esa es la palabra que nosotros queremos dejar en esta tarde. Que volver al principio, aunque duela, vale la pena. Que hoy como vasija tú te entregues al Señor y así como decía nuestra hermana Paola, usada por el Espíritu Santo de Dios, le diga como vasija estoy rota, pero quiero que tú sea quien restaure, liberte mi vasija para ser instrumento tuyo. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y empieces a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Le empieces a pedir a Él ser restaurado, ser transformada por Él, que así como vasija, Dios mío, entregamos el orgullo, entregamos la ira, el dolor, el rechazo, toda etiqueta que el mundo te quiso poner en esta noche, en esta tarde te la entregamos a ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, que en esta tarde, Rey eterno, tú vengas, Dios mío, volviendo al principio cada una de nuestras vidas, Padre, que tú quites el orgullo, que tú quites el dolor, que todo lo que fue lleno, Dios mío, y no fue lleno de ti, tú lo vengas quitando, Dios mío, y llenándolo de ti, Padre amado, que el fruto de tu Espíritu, Padre amado, germine en cada vasija, poderoso Dios, para ser instrumento tuyo, Dios. Para volver al principio, Dios mío, que es el temor de ti, Padre amado, que sin importar lo que la sociedad quiera venir a imponer en nosotros, nosotros vamos a seguir creyendo en ti y caminando conforme a tu principio, poderoso Dios. En esta tarde te pedimos a ti, Padre amado, que restaure cada vasija, poderoso Dios, que nos liberte, que nos sanes y que nos restaure, Padre amado, para gloria y honra de tu nombre, Rey eterno. Padre, que aún nos duela, poderoso Dios, aún nos cueste, Padre amado, que en ti seamos más que vencedores. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos que en esta tarde tú nos restaures, Padre amado. Te pedimos que en esta tarde tú vengas haciendo morada en cada hogar, que tú nos llenes de manera sobrenatural, que ahí donde haya cada vida conectada, donde hayan jóvenes, Dios mío, Padre, no vengas tú a remendar, es que tú transformes. Padre, que si tienes que quebrantar, tú quebrantes y edifiques de nuevo, para que esa vasija esté lista para gloria y honra de tu nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Hoy te invitamos a volver al inicio. Hoy te invitamos, aleluya, a ser transformado por su palabra. Santo, mi alma adora tu nombre. Paola, si quieres añadir Gloria a algo. Jesús de Nazaret, Santo. aleluya. Abba, que tú levantes una generación, Padre amado, aleluya, que identifique sus necesidades, pero que sobre todas las cosas encuentre el punto de partida, Jehová Dios mío, aleluya. Y que sepan, Jehová Dios mío, que pueden llegar allí tomados de tu mano, que tú no los acusas, no los juzgas, Jehová Dios mío, sino que está dispuesto a renovar, a restaurar, Jehová Dios mío, aleluya, de generación en generación aquellos, Señor, aleluya, que ha sido destruido. Que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los jóvenes, los adolescentes, Señor, los niños que han pasado por proceso en sus vidas, Jehová Dios mío, aleluya, aún en su corta edad, Padre amado, tú lo vengas restaurando, tú lo vengas llenando, tú vengas, Jehová Dios mío, restableciendo su vasija, el estado original de tu diseño, Dios, aleluya. Padre amado, en tu amor y tu misericordia, que las damas, los caballeros, Jehová Dios mío, que han pasado por proceso desde su niñez, puedan, Jehová Dios mío, ser sanados, puedan ser restaurados, que su vasija, Jehová Dios mío, sea llena de ti, para que puedan dar amor a sus hijos y a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Así declaramos que el manto de su palabra nos alcance en este tiempo y que así como la mujer del flujo de sangre, así como tú decías, sin importar las etiquetas, hoy nosotros decidamos tocar el manto de la gracia de Dios, el manto de la transformación y de la libertad que nosotros tenemos para este tiempo. Así que te invitamos como cada sábado a conectar tema que será de edificación en cada una de tus vidas. Comparte el link, invita a tus amigos para ser restaurados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una servidora, Cindy Polanco, te bendice, Paola. Dios les bendiga y les guarde.